Ricardo Santoro cruzó la puerta del restaurante con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Traje caro, paso firme y esa sonrisa arrogante que solo tienen los hombres que nunca han sido cuestionados. Se sentó en la mesa más visible del lugar y, sin mirar a la mesera, hizo su pedido en alemán, pero no por costumbre, pero no por educación, sino para humilarla frente a todos. Pero las risas de su acompañante se mezclaron con el murmullo del restaurante. Ricardo estaba seguro de que ella no entendería una sola palabra, pero para él era solo una mesera más, pero un rostro reemplazable, una presencia invisible. Lo que Ricardo no sabía, ver es que Valentina Morales no era una simple mesera. Valentina hablaba 7 idiomas y llevaba años guardando un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. El restaurante estaba en su punto máximo de actividad aquella noche de viernes. Mesas llenas, copas tintinando, conversaciones cruzadas, el aroma de la comida flotando en el aire como una nube espesa. Valentina llevaba más de 6 horas de pie, moviéndose entre mesas sin detenerse, con la bandeja firme y la sonrisa ensayada. Los pies le ardían, pero no lo mostraba. Nunca lo hacía, pero había aprendido a sonreír incluso cuando le ignoraban, incluso cuando hablaban de ella como si no estuviera ahí. Tenía 28 años, aunque a veces sentía que la vida le había exigido el doble. El uniforme rosa con delantal blanco estaba impecable, el cabello recogido en un mono perfecto, todo bajo control, ver porque en su vida eso era lo único que aún podía controlar. Mientras caminaba hacia la mesa de Ricardo, escuchó las últimas palabras en alemán, pero las entendió perfectamente ver cada sílaba, cada burla disfrazada de sofisticación, y por un segundo, algo dentro de ella se tensó. No fue rabia, pero fue cansancio. Cansancio de ser subestimada, cansancio de tragar silencio, cansancio de fingir que no dolía, pero Valentina respiró hondo. Anotó el pedido con calma y siguió caminando. Ver si esta historia ya te está atrapando. Suscríbete ahora mismo. Ver historias como esta no son solo entretenimiento. Ver son recordatorios de algo que todos necesitamos escuchar. Y cuídate, porque lo que viene después cambia por completo esta noche. Desde la cocina, Valentina apoyó las manos unos segundos sobre la encimera. No para llorar, no para quejarse. Solo para recordar quién era realmente. Nadie en ese restaurante sabía que había vivido en 3 países, que había estudiado de madrugada después de turnos interminables, que cada idioma que hablaba lo había aprendido por necesidad, no por lujo. Ricardo reía en su mesa, seguro de sí mismo, sin notar las miradas alrededor, pero creía que había ganado algo, creía que había quedado por encima. Pero Valentina volvió a salir con las bebidas, pero su expresión era la misma de siempre, tranquila, profesional, silenciosa, pero algo había cambiado, y aunque nadie lo sabía aún, esa mesa estaba a segundos de convertirse en el centro de una lección que ninguno de los presentes olvidaría. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te subestimó solo por tu apariencia o tu trabajo? Léete entre ustedes, porque no están solos, pero comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y quédate, porque lo que Valentina está a punto de hacer va a dejar a todos en silencio. Valentina regresó a la mesa con las bebidas apoyadas con cuidado sobre la bandeja. Su paso era firme, pero por dentro algo se movía, no miedo, no nervios. Era esa sensación incómoda que aparece cuando sabes que alguien se cree superior a ti sin conocerte. Ricardo apenas levantó la mirada cuando ella colocó la copa frente a él. Seguía hablando con su acompañante, riéndose en voz baja, usando palabras que no eran para ella, pero sobre ella. Valentina escuchaba. Siempre escuchaba, era parte del trabajo, pero eso le habían enseñado. Ricardo volvió a hablar en alemán, esta vez más despacio, exagerando cada palabra, pero como si estuviera explicándole algo a un niño. Su tono no era casual, pero era calculado. Valentín entendió todo, cada frase, cada burla disfrazada de elegancia, cada comentario que asumía que ella no valía lo suficiente ni para comprender. Pero por un instante recordó otras noches parecidas, otros rostros, otras mesas, gente que creía que el idioma, el dinero o el acento definían el valor de una persona, gente que jamás se preguntó qué historias se escondían detrás de un uniforme,
Pero Ricardo sonrió, satisfecho. Creía que su pequeño espectáculo estaba funcionando, pero creía que nadie lo estaba desafiando, pero ni siquiera con la mirada. Valentina anotó el segundo pedido con la misma calma, pero no corrigió, pero no respondió, pero no levantó la voz. Pero el silencio era su escudo. Mientras se alejaba, escuchó a Ricardo decir algo más, casi en susurro, pero lo suficientemente claro para ella ver una frase corta. Cruel, ver innecesaria. Ver sus dedos se apretaron alrededor de la libreta, ver solo un segundo. Ver luego soltó el aire y siguió caminando. No era la primera vez que alguien intentaba hacerla sentir pequeña. Pero esa noche, era distinto. Ver tal vez el cansancio de ver, tal vez el recuerdo de todo lo que había superado para llegar hasta ahí. Tal vez simplemente estaba harta. Ver de su mesa, Ricardo observaba alrededor con arrogancia. Ver creía que tenía el control. Creía que la situación estaba bajo sus reglas. Ver no sabía que Valentina ya había tomado una decisión. Ver no una impulsiva, no una llena de rabia, ver una tranquila, pero una precisa. Ver el restaurante seguía lleno, ver las conversaciones continuaban, ver la noche avanzaba. Pero en esa mesa, sin que nadie lo notara todavía, la balanza empezaba a inclinarse. Y cuando Valentina regresara una vez más, ver ya no sería solo para servir, ver Ricardo ya no se molestaba en disimular. Después de la segunda copa, su voz subió apenas un poco, lo suficiente para que Valentina escuchara cada palabra cuando pasaba cerca. Hablaba en alemán con soltura, riéndose, mirando a su acompañante como si compartieran un chiste privado. Un chiste donde ella era el centro. Sin haber sido invitada, ver Valentina caminaba entre las mesas con la bandeja en alto, pero su atención estaba dividida. Per parte de ella seguía trabajando en automático. La otra parte escuchaba, Ver analizaba, Ver guardaba. Ricardo comentaba lo curioso que era ver a personas tan simples trabajando en lugares finos. Decía que algunos nacían para servir y otros para mandar. Ver lo decía sin levantar la voz, convencido de que nadie más lo entendía, convencido de que el idioma lo protegía. Pero Valentina entendía cada frase, y cada palabra pesaba más que la anterior. Por un momento, una imagen cruzó su mente. Ver su primer día en ese restaurante, ver las manos temblando, ver el miedo a equivocarse, las horas de estudio después de cada turno, las noches sin dormir, repitiendo palabras en otros idiomas mientras el resto descansaba. Ver Ricardo seguía hablando. Ahora hacía comentarios sobre su acento cuando pidió agua, ver sobre su forma de caminar, ver sobre cómo no debía aspirar a más. El acompañante se reía, incómodo, pero no lo detenía. Pero el silencio también es una forma de estar de acuerdo. Pero Valentina sintió un nudo en el estómago, ver no de tristeza, ver de decisión. Ver no respondió, ver no seguiró. No mostró nada en su rostro, ver solo siguió trabajando. Ver pero algo dentro de ella se había encendido, ver no era orgullo, ver era dignidad. Ricardo, por su parte, estaba disfrutando el momento, ver creía que tenía poder. Creía que esa noche era solo otra historia que contaría después. Riéndose, Ver nunca se preguntó si estaba cruzando una línea. Valentina pasó por su mesa una vez más. Ver esta vez, él la miró directo a los ojos, pero esperaba ver confusión, ver sumisión. Quizá vergüenza, no vio nada de eso. Ver solo calma, y esa calma lo incomodó. Ver Valentina se alejó sin decir palabra. Ricardo frunció el seno por un segundo, sin entender por qué algo tan pequeño lo había hecho sentir observado. La noche seguía avanzando. Ver las mesas seguían llenas, ver las risas continuaban. Pero Ricardo no sabía que cada comentario que había hecho ya tenía un lugar en la memoria de Valentina, y cuando ella decidiera hablar, pernoja. Habría idioma que lo salvara. Ver Valentina se detuvo un segundo antes de regresar a la mesa de Ricardo. Ver por duda, ver por control. Respiró hondo, como había aprendido a hacerlo en los momentos difíciles. Ese tipo de respiración lenta que no se nota, pero que ordena todo por dentro. Había pasado años entrenándose para no reaccionar de inmediato, pero para no dejar que otros decidieran por ella. Ricardo la vio acercarse y volvió a sonreír. Esa sonrisa confiada de quien cree que nada puede salir mal. Habló otra vez en alemán, esta vez más claro, más fuerte, pero quería asegurarse de que su acompañante lo escuchara. Quería que el momento se sintiera como una victoria. Ver Valentina lo escuchó, ver cada palabra, ver cada pausa.
Cada intento de parecer inteligente a costa de alguien más ver por fuera no cambió nada ver la postura recta, ver la mirada tranquila. La voz guardada ver por dentro, el ruido era distinto ver no había ira, ver había una calma peligrosa. La calma de quien ya decidió hasta dónde va a permitir ver Ricardo terminó su F. Brace se recostó en la silla, satisfecho, ver esperó una reacción, ver una cara confundida, ver un gesto incómodo, ver algo, ver no recibió nada. Valentina se quedó de pie frente a la mesa apenas un segundo más de lo necesario, ver no habló, ver no se movió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier respuesta, ver el acompañante de Ricardo carraspeo, incómodo. Por primera vez, la situación dejó de parecerle graciosa. Ver Ricardo frunció el seno, ver no entendía por qué el ambiente había cambiado, porque ese silencio se sentía pesado, pero por qué, de pronto, no tenía tanto control como creía. Valentina finalmente asintió con educación y dio media vuelta, pero sus pasos se alejaron con la misma calma con la que había llegado. Pero algo había quedado flotando en el aire. Pero una tensión que no estaba antes, ver desde la distancia, Valentina sintió las miradas, no de burla, pero de curiosidad, pero sabía que ese era el momento exacto antes de un cambio. Ese punto donde todo parece quieto, pero en realidad está a segundos de romperse. Pero Ricardo tomó su cop. Pero no bebió, ver algo lo incomodaba, pero no podía explicarlo, pero lo sentía. Valentina regresó a su rutina, pero su mente estaba clara, pero ya no había dudas, pero ya no había miedo. La siguiente vez que volviera a esa mesa no sería solo para escuchar, pero sería para hablar. Y cuando lo hiciera, ver nadie en ese restaurante estaría preparado para lo que iba a pasar. Valentina volvió a la mesa con la serenidad de siempre, pero esta vez algo era distinto, ver no en su expresión, ver no en su postura. Era una diferencia invisible, una decisión ya tomada. Ver Ricardo la miró apenas unos segundos. Luego volvió a hablar en alemán, confiado, como si siguiera jugando un juego que solo él entendía. Ver repitió el pedido, esta vez con más lentitud, ver con ese tono condescendiente que no necesita gritar para herir. Ver Valentina lo dejó terminar. Hubo un silencio breve, ver un segundo exacto, lo suficiente para que Ricardo levantara la vista, esperando que ella anotara sin comprender. Ver entonces Valentina habló. Su voz fue tranquila, ver firme y ver clara. Respondió en alemán perfecto, ver sin acento forzado, ver sin errores. Incluso corrigió una palabra que Ricardo había pronunciado mal, pero el efecto fue inmediato. Ver Ricardo se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció de su rostro como si alguien la hubiera apagado de golpe. Pero su acompañante dejó de reír. Valentina continuó, aún en alemán, explicando el pedido con precisión, pero no había burla en su tono, pero no había revancha, pero solo verdad. Ricardo intentó decir algo, pero no encontró las palabras. Ver por primera vez en la noche no tenía control de la situación. Miró alrededor, como si buscara confirmar que lo que acababa de pasar era real. Ver Valentina hizo una pequeña pausa. Lo miró a los ojos, ver y cambio de idioma. Ver ahora hablaba francés, ver luego italiano. Ver cada frase era un golpe silencioso, cada cambio una grieta más en la seguridad de Ricardo. Algunas mesas cercanas comenzaron a notar la tensión. No sabían exactamente qué ocurría, pero podían sentirlo. Ver el ambiente había cambiado. Ver Ricardo tragó saliva. Intentó sonreír, pero no le salió. Ver por dentro, una mezcla de sorpresa y vergüenza empezaba a crecer. Valentina terminó su explicación y guardó silencio. Ver no dijo nada más. Ver no necesitaba hacerlo. Ver. Ricardo bajó la mirada. Nunca pensó que esa mesera, a la que había tratado como invisible, pudiera dejarlo. Sin palabras, ver Valentina dio un paso atrás, esperando la respuesta. Ver esta vez fue él quien dudó. El restaurante seguía funcionando, pero en esa mesa el tiempo parecía detenido. Ver algo se había roto, ver y nada volvería a ser igual. Y aunque Ricardo aún no lo sabía, ver eso solo era el comienzo. Ver el silencio que quedó después fue pesado, ver no incómodo, ver revelador. Ricardo seguía mirando a Valentina como si intentara descifrar un truco, como si en cualquier momento alguien fuera a reír y decir que todo era una broma. Ver pero no lo era. Ver Valentina habló de nuevo. Esta vez en inglés, ver claro, natural. Seguro, ver explicó una recomendación del menú con un vocabulario preciso, elegante. Luego pasó al portugués, sin esfuerzo, como si cambiara de respiración. Ver. Después al japonés, breve, respetuoso, exacto. Cada idioma caía como un peso invisible sobre la mesa,
Ricardo ya no sonreía, Ber no interrumpía, Ber no hacía comentarios. Su acompañante había dejado la copa a medio camino. Ber miraba a Valentina con una mezcla de sorpresa y respeto. Ber ahora entendía que no estaba presenciando una escena común. Valentina no levantó la voz. Ber no buscó atención. No miró alrededor para asegurarse de que la observaran. Ber no lo necesitaba. Ber todo estaba ocurriendo ahí mismo. Ber entre ella y él. Ricardo intentó recuperar el control. Ber dijo una frase corta en alemán, torpe, mal construida. Valentina la corrigió con suavidad. Sin humillarlo, sin ironía, eso fue lo que más dolió. Porque no había rabia en ella, había dominio, había verdad. Ricardo sintió algo que no conocía bien. No era enojo, no era miedo, era vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que había hablado sin saber, de que había juzgado sin preguntar, de que había creído que el dinero lo colocaba por encima. Valentina hizo una última pausa, respiró y volvió al español. Su voz seguía siendo la misma, tranquila, profesional. Le preguntó si deseaba algo más, nada más. Ricardo tardó en responder. Asintió lentamente, sin mirarla del todo. Había pasado de ser el centro de la mesa para querer desaparecer. Algunas personas alrededor ya miraban abiertamente, no con burla, con admiración. Valentina se retiró con la bandeja en las manos, como siempre. Pero esta vez su espalda estaba más recta, no por orgullo. Por alivio, Ricardo se quedó en silencio. Sabía que había perdido algo esa noche, algo que no se compra. Y aunque la historia todavía no había terminado, la lección ya estaba clara. Valentina volvió a la mesa una última vez, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía que el silencio ya había dicho demasiado. Ricardo levantó la mirada con cautela. Ya no había arrogancia en su rostro, solo una incomodidad que no sabía dónde colocar. Esta vez, Valentina habló en español. Despacio, claro. Como quien decide ser honesto, no valiente. Dijo que no había aprendido idiomas para impresionar a nadie. Que cada uno de ellos había sido una herramienta para sobrevivir, para trabajar, para estudiar, para no rendirse. Contó, sin dar detalles innecesarios, que había vivido fuera de su país, que había limpiado mesas, cargado cajas, trabajado turnos dobles, que muchas noches llegaba a casa con los pies adoloridos y la mente llena de palabras nuevas que repetía una y otra vez para no olvidarlas. No hablaba para justificarse, hablaba porque ya no tenía nada que ocultar. Ricardo escuchaba en silencio. No interrumpió, no desvió la mirada. Valentina explicó que trabajaba allí mientras terminaba sus estudios. Que ese uniforme no definía lo que sabía, ni lo que era, ni lo que había logrado. Algunas mesas cercanas dejaron de hablar. Por curiosidad morbosa, por respeto. Ricardo tragó saliva. Quiso decir algo, pero se dio cuenta de que no tenía sentido defenderse. No después de haber sido visto como realmente era. Valentina terminó con una frase simple. No acusó, no atacó. Solo dijo que el respeto no depende del idioma que hablas, sino de cómo tratas a quien tienes enfrente. Hubo un silencio largo. Pesado, necesario, entonces. Alguien aplaudió, no fue. Fuerte, no fue exagerado, fue honesto, otro aplauso se sumó, y otro más, Ricardo bajó la cabeza, no como un gesto teatral, como quien reconoce una derrota interna. Valentina no sonrió, no levantó el mentón, no buscó aprobación, solo asintió con educación y dio un paso atrás. Mientras se alejaba, sentía algo distinto en el pecho, no orgullo, paz. Ricardo se quedó mirando la mesa vacía frente a él. Entendió que esa noche no había perdido dinero, había perdido una idea falsa de sí mismo, y aunque el restaurante seguía lleno, aunque la noche continuaba, para él, algo ya no volvería a ser igual. Ricardo permaneció sentado unos minutos más, en silencio, mirando la mesa como si esperara que algo cambiara, pero no cambió nada. El ruido del restaurante volvió poco a poco, como si el mundo siguiera su curso sin pedir permiso. Las conversaciones retomaron su ritmo. Las risas regresaron a otras mesas. La noche continuó. Ricardo pidió la cuenta sin levantar la voz. Ya no tenía ganas de hablar. Ya no tenía ganas de demostrar nada. Cuando el recibo llegó,
Dejó una propina generosa, ver demasiado generosa. No como gesto de grandeza, sino como intento tardío de compensar algo que sabía que no se podía comprar. Valentina no miró el monto, ver no lo necesitaba, ver ella siguió trabajando, ver mesa tras mesa, ver pedido tras pedido. Con la misma calma de siempre, ver, pero algo dentro de ella estaba distinto, ver no se sentía victoriosa, ver no se sentía superior. Se sentía ligera, ver como si por primera vez en mucho tiempo hubiera soltado un peso invisible. Mientras caminaba, pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí, ver las dudas, ver el cansancio, ver las veces que casi se rindió, y entendió que esa noche no había sido sobre idiomas, ver había sido sobre respeto. Ver Ricardo se levantó finalmente. Antes de irse, miró una última vez hacia el interior del restaurante. Buscó a Valentina con la mirada, pero ya no estaba cerca de su mesa, ver tal vez era mejor así. Ver salió sin decir palabra, con pasos más lentos que al entrar, ver con la sensación incómoda de quien ha aprendido algo que no quería aprender. Ver Valentina terminó su turno horas después. Se quitó el delantal con cuidado, como siempre. Ver se miró las manos un segundo, ver eran las mismas manos cansadas de todos los días. Pero ahora sabían algo más, ver sabían que no hacía falta levantar la voz para ser escuchada, que no hacía falta humillar para enseñar, que el verdadero poder está en saber quién eres, incluso cuando otros intentan reducirte. Antes de irse, miró el restaurante una última vez, ver no como mesera, ver como alguien que había dejado una huella invisible, y mientras cerraba esa noche en su memoria, una idea quedó clara. Nunca subestimes a alguien por su trabajo, su silencio o su apariencia, porque algunas personas no presumen lo que son, ver hasta que el momento lo exige. Pero si esta historia te hizo sentir algo, compártela. Tal vez alguien necesite escucharla hoy. A veces creemos que el valor de una persona se mide por su traje, su dinero o el idioma que habla, ver pero la vida a ti tiene una forma silenciosa de demostrar lo contrario. Ver Valentina no levantó la voz, ver no humilló a nadie, ver no buscó venganza. Solo fue fiel a quien era, ver y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Porque el verdadero poder no está en hacer sentir pequeño a otro, ver sino en mantenerse firme cuando intentan hacerlo contigo. Antes de irte, dime algo en los comentarios, ver alguna vez alguien te subestimó sin conocerte realmente. Tu historia puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Comparte este video con esa persona que necesita recordar su valor hoy. Y si te quedas, aquí siempre habrá historias que te recuerden que la dignidad, pero no se sirve en una mesa, se lleva por dentro. Nos vemos en la próxima historia.